Las fiestas de Pascua, panes sin levadura, primicia y Pentecostés son importantes no solo porque ellas tienen en sí mismas un caudal tremendo de información acerca de los propósitos generales de Dios, sino porque en un momento de la historia, en sus celebraciones, toda la humanidad fue impactada. Tendremos nosotros hoy, los creyentes en el Mesías, que continuar estudiando esos detalles. Es importante que celebremos esas fiestas hoy. Uno de los grandes dilemas que ha tenido el cristianismo es tratar de entender la Biblia a partir del contexto del que lee y no a partir del contexto del que escribió. Este es un texto con una verdad que hace reflexionar mucho. ¿Cómo es posible pensar que hay que tener fe sin entender la Escritura, sin conocer la Escritura, si la fe viene a partir de lo que tú conoces de Dios? Realmente la Biblia es un texto complejo. ¿Cuántas diferentes interpretaciones acerca de un mismo texto? El contexto cultural en que se escribe un texto va a definir gramaticalmente a dónde apunta la palabra. Comúnmente oímos decir que un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto, pero ¿realmente se conoce el contexto bíblico? Hola, yo soy Liber Aguiar y hoy te quiero hablar de los Moadín de primavera. Nos encontramos en la 10ª temporada de la Biblia Bien Leída, que es una serie donde tocamos temas contextuales a los escritores bíblicos, principalmente en el siglo I. El momento en que el Mesías encarnó la salvación eterna del ser humano y comisionó al verdadero Israel el servicio de anunciar esta nueva noticia de salvación encarnada a toda la humanidad. Como hemos dicho en episodios anteriores, desde los días siguientes al principio de los cielos y de la tierra, Dios mismo se encargó de anunciar todo su plan y propósito a través de los Moadín, que son precisamente aquellos momentos específicos previstos y creados por Dios para marcar la historia, proclamar sus verdades y edificar la vida espiritual y social del ser humano. Ya hemos hablado del primero de estos Moadín, conocido como el día de reposo, en hebreo, Shabbat. A este le siguen varios Moadín independientes entre sí con características y propósitos específicos. Pero a su vez, todos van a formar un conjunto general que anuncian y marcan el propósito eterno más general que Dios tiene. Pero también forman dos subconjuntos, los de primavera y los de otoño. En esta temporada veremos acerca de los Moadín de primavera. Es bueno, antes de continuar con este tema, recordar algo que hemos visto también en temporadas anteriores. Estos Moadín, que existen desde que el mundo es mundo, al llegar la ley en el monte Sinaí, fueron presentados como fiestas dentro de las disposiciones llamadas Juquín, que vimos en nuestra 4ª temporada, que se refiere a mandamientos aparentemente arbitrarios o sin explicación clara, que al ser revelados representan los propósitos y planes de Dios. Ante esto alguien pudiera preguntar, entonces si son parte de los Juquín, el día que esto se revele, su realidad no dejaría de estar vigente. La respuesta es simple, no. Por eso es que se llaman Moadín, pues ellos vienen desde mucho antes de que la ley se diera en el monte Sinaí. Ellos rigieron inclusive a los patriarcas aún antes del diluvio. Como dijimos, los Moadín tienen de especial que no anuncian algo que se da solo una vez en el tiempo, como pudieran ser el resto de los Juquín, sino que las fiestas bíblicas revelan algo que se da en varios momentos de la historia. O sea, que son algo cíclico. Por ejemplo, la Pascua en una etapa recordó la salvación de Dios ante la muerte de los primogénitos de Egipto. También anunció el sacrificio mesiánico. Y el propio Jesús enseñó que ella anunciaría también cada año su regreso. Por último, pudiéramos decir que él mismo
anunció que celebraría esa cena pascual en su retorno con aquel pueblo que él ha sacado de entre toda tribu, lengua y nación. Después de recordar esta permanencia especial en el tiempo por los Moadim, veamos el primero de los celebrados en primavera, Pesa. Esta palabra, que llegó a nosotros por sus diferentes transliteraciones como Pascua, significa el salto. Pues de la misma manera que alguien salta algo con lo que no quiere tropezar, Pesa, como nos habla en Éxodo 12:27, señala el salto del castigo divino sobre alguien para que no fuese sentenciado. En este caso, lo que ocurrió en Egipto. Es claro que no tenemos detalles de cómo celebraron este Moed desde Adán hasta la noche en que murieron los primogénitos de Egipto. Aunque tenemos claro que los cielos cuentan como un libro escrito la gloria de Dios y el firmamento anuncia con autoridad la obra completa de las manos de Dios. Porque para eso precisamente fueron creados. Y de ahí se puede inferir que estudiando ese mensaje divino se puede entender, esperar y celebrar el cumplimiento de todo lo que describe. Por eso es que sabemos que antes de la salida de Egipto, los patriarcas, inclusive antes del diluvio, pues se celebraba. ¿Cómo se hacía? Pues no podemos detallarlo. No tenemos esa información. Pero de que se hacía, se hacía. Ese Moed que durante siglos se celebró y que hoy simplemente no tenemos los detalles de cómo hacer, como decía hace un rato, tuvo un cumplimiento aquella noche en que Dios sentenció a los primogénitos de Egipto como castigo por la soberbia de tratar de obstaculizar el plan de Él para llevar a su pueblo a la tierra prometida y así cumplir con su plan salvífico de la humanidad. Fue entonces que Dios ordenó a su pueblo que en este mes, que sería el señalado por Él como el primero del calendario bíblico, debía cada familia seleccionar un cordero sin defecto para sacrificarlo el día 14 de ese mes. Entonces, con su sangre se iba a pintar el dintel de las casas y eso serviría de señal para precisamente saltar esa casa, hacer el pesa sobre esa casa para que sus primogénitos no murieran la noche o esa misma noche junto a los egipcios. Aunque esta sería la noche más dramática que todas aquellas personas vivirían, Dios ordenó que las familias israelitas harían una cena especial, vestidos todos de gala, se sentarían a la mesa y comerían el cordero que se había sacrificado. Y este se debía comer completo, sin dejar nada. Además, que iba a ser acompañado de ciertas hierbas amargas. Claro está, como eso ocurrió anunciado y precisamente en fechas de un Moed, y como hemos dicho, estos son para todo el tiempo, por lo menos mientras exista el cosmos, porque los astros fueron creados precisamente para establecer esos Moed. Dios les mandó que esta sería una celebración perpetua, lo que significaba que estarían pendientes de otro cumplimiento que se iba a relacionar ya no solo con eventos astronómicos como había sido anteriormente, sino también con aquellos detalles que Él le estaba adicionando en ese momento. Todo lo que tenía que ver con la cena, el sacrificio, todos esos detalles. Y es por eso que también fue añadido a la ley dada por Dios en esas dispensaciones llamadas Juquín, para que fueran celebradas precisamente cada año. Y si observamos en la historia bíblica, siempre que el pueblo abandonó esa celebración, hubo determinado silencio por parte de Dios hasta que ellos hacían un retorno a ella. Y entonces ocurrían cosas preciosas que iban marcando al pueblo precisamente en esa fiesta. Con el paso del tiempo, aunque muchos en Israel pensaron que ese Moed solo quedaba como el recuerdo de aquel evento de Egipto y como el anuncio de que Dios libera a su pueblo de cualquier situación, por difícil que sea. 3 años después de iniciado el ministerio del Mesías y la noche antes de morir, como ocurrió en Egipto,
Jesús mostró cómo en él estaba el segundo cumplimiento de ese Moed y anunció su continuidad y un tercer cumplimiento. Ahora, cualquier análisis que hagamos con respecto a los Moadim y en especial a los de primavera, siempre van a estar rodeados de una complejidad tremenda. ¿Por qué? Porque hay una confusión que se ha creado como repercusión de aquellos dos grandes representantes de la versión falsa del pueblo de Dios que hablamos en temporadas anteriores. Aquellos que el texto llama los que se dicen ser judíos y no lo son. Y los que se hacen llamar apóstoles y tampoco lo son. Porque entre otras cosas mintieron en cuanto a los Moadim. Por un lado, los falsos judíos se quedaron con el Moadim sin entender su cumplimiento mesiánico. Y los falsos apóstoles se quedaron con el cumplimiento sin entender su permanencia. Es por eso que se complica cualquier estudio al respecto. Porque hay que dedicar mucho tiempo a desentrañar lo que la mayoría ha creído al respecto. Y aún cuando los argumentos son claros, la mente siempre va a tener una tendencia a turbarse y confundirse. ¿Por qué? Porque durante siglos lo hemos visto de una manera y nos han enseñado, nos han metido una especie de virus, haciéndonos creer que cualquier otra manera pues es mala y la de nosotros es la buena. Así que entonces cuando vamos al texto real, cuando vamos a lo que enseña la palabra de una forma clara, porque vamos a estar viendo en esta temporada que todo está más que claro, pero simplemente la mente va a entrar en lo que en psicología se conoce como una disonancia cognitiva y va a turbarse y la gente se cierra ante lo que está más que claro y evidente. Y no vaya a pensar usted que está al cuidado de no caer en esto, porque 2000 años de desarrollos argumentativos, de invenciones de rituales, de enseñanzas halágicas o doctrinas que han traído esos falsos pueblos, pues simplemente es suficiente para ilustrar la complejidad de lo que estamos hablando. Aún entendiendo claramente lo que sucede, porque como decía, el texto es más que evidente y claro, también hay que tener la suficiente humildad y paciencia a la hora de explicárselo a aquellos que, influenciados por la enseñanza de estos dos grupos, simplemente tienen la mente nublada. Debemos partir del punto que la revelación que hizo el Mesías mostró que él era lo que aquel cordero que se sacrificaba en Pesaj representaba. Jesús sería el sacrificio cuya sangre marcaba el corazón de aquellos que ponían su fe en él, como único y suficiente Salvador ante el juicio más grande que va a sufrir y sufre la humanidad, la sentencia del pecado. Sin embargo, aunque esta revelación es más que clara, pero aquí comienza el primer punto que debemos aclarar. Jesús nunca comió la última cena pascual con sus discípulos. ¿Por qué presentamos esto como algo categórico y evidente? Muy simple, porque Jesús cenó la noche del sacrificio pascual. En la temporada anterior aclaramos que el día bíblico comienza con la noche al ponerse el sol, luego viene la mañana y termina con la tarde antes que se vuelva a poner el sol. O sea, que en aquel tiempo si alguien en la noche le dice a otro, nos vemos mañana al comenzar el día, eso no quiere decir que sea al amanecer. Es casi seguro que se está refiriendo a la siguiente noche, que es cuando va a comenzar un día. Entonces tenemos aquí un axioma, una verdad que ni siquiera hay que explicar. Porque como decía, la tergiversación que ha abarcado siglos es la que nos obliga a perder tiempo en explicar algo que es más que evidente. Si Jesús comió con sus discípulos la noche antes del sacrificio pascual, esta cena no podía ser en la que se comiera el cordero de la Pascua. ¿Por qué? Porque no ha sido sacrificado. Ese cordero
se come en la noche que sigue al sacrificio. Por tanto, sería en la noche que da comienzo al día. Y este coincide con el día de reposo del primer día de los panes sin levadura que viene después de la Pascua. Por otra parte, si Jesús es el verdadero Cordero Pascual, como dice Pablo, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya ha sido sacrificada por nosotros, y antes de morir comió con sus discípulos, entonces el Cordero que estaba sobre la mesa no lo representaba a él. Pues para eso debía ser sacrificado en el templo como Dios exigía. Y eso ocurriría a la tarde siguiente. Entonces, ¿qué cena tuvo Jesús con sus discípulos? Bueno, como siempre decimos, hay que ir al contexto cultural. Porque los escritores bíblicos, como los de hoy, casi nunca van a describir en detalles lo que en su tiempo era más que normal. A veces las personas se sientan y dicen, bueno, si eso hubiera sido importante, lo hubieran escrito. Yo digo, bueno, precisamente porque era importante, no escribieron de eso. Porque si ellos van a escribir de algo que todo el mundo hace normalmente y para ellos eso no es importante, pues entonces ellos van a decir, pues esto no lo vayan a repetir de nuevo. Pero si eso que hacen normalmente, pues simplemente no lo explica, es porque eso está insertado en la forma de actuar del escritor. Para él eso es normal y se hace. Ha existido la costumbre por siglos y esta cena de Jesús con sus discípulos nos confirma que en el siglo I también se hacía así. Que al llegar el día de Pesaj, el día de Pascua, algunos maestros aprovechaban para tener una cena con sus discípulos más avanzados y hablar o aclarar algunos temas que para ellos eran profundos, que eran complicados con respecto a este muerto. ¿Qué puede ser más profundo acerca de la Pascua que su segundo cumplimiento? Así que esta es la razón por la que Jesús se va a sentar a cenar la noche antes del sacrificio pascual. O sea, es el día de Pascua, pero es la noche que comienza. El sacrificio todavía no ha ocurrido. O sea que durante 2 años Jesús se sentó con sus discípulos durante 2 noches. Una noche inicial antes de la Pascua para abordar esos detalles con sus discípulos como hacía cualquier maestro de la Biblia y hace hasta hoy, y una segunda noche que sería después de haber sido sacrificado el cordero en la tarde, que sería cuando se come ese cordero y el primer día de la fiesta de panes sin levadura. ¿Qué es lo que iba a hacer ahí? Bueno, explicar en esa primera noche todo lo concerniente al cumplimiento de este moed, que iba a ser bien complicado para sus discípulos y para la humanidad completa, inclusive para todos los judíos, porque hasta hoy muchos no han entendido eso. Como hemos dicho, esta fiesta, que no es una fiesta normal, es un moadín, y que va a depender de los astros, no de la ley. Por lo tanto, tiene una permanencia y tiene una continuidad mientras ellos existan. Pues en esa continuidad, pues el Mesías va a trazar aquella noche en que se sentó con sus discípulos, la actualización, va a trazar la nueva expectativa que se debía tener, va a trazar los detalles de su cumplimiento. Y eso lo va a hacer precisamente cuando le dijo a los discípulos que ellos iban a seguir comiendo, aun cuando él no la comería más con ellos. Pero ellos la iban a seguir comiendo, no en el enfoque antiguo, sino en el nuevo reenfoque que tenía ahora. De la misma forma que cuando en Egipto Dios ordenó y diseñó todo el tema de la cena y les dijo que lo comieran, hicieran esto, pues ahí hubo un reenfoque de lo que se hacía anteriormente. Y ese reenfoque lo definió en una manera superior a como estaba, pues ahora él también esa noche va a reenfocar eso y darle una nueva expectativa, como decía, va a darle una nueva claridad, va a dar nuevos detalles, va a ser ampliada, va a ser, precisamente esa es la palabra, reenfocada, como mismo había sucedido
en Moisés. Ahora, si él es superior a Moisés, pues este reenfoque va a ser precisamente mayor. Y esa continuidad iba a estar hasta su regreso, cuando él volvería a comer con ellos y su pueblo. Después de esta aclaración, nos será más fácil ver panorámicamente y usando los textos de forma paralela lo que ocurrió aquella noche que dio inicio al día de Pesaj. Veamos a través de los libros de Lucas y Marcos lo que hemos dicho acerca del momento en que esto ocurrió. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Si nosotros miramos este texto de una forma simplista, podemos pensar que si se dice que fue en la fiesta de panes sin levadura, entonces se refiere a la noche después del sacrificio cuando se come el cordero. Pero eso nos traería una contradicción con lo propio que dice el texto, que dice que el día que se sacrificaba el cordero. Pero también esta contradicción, créame, que ha causado para los judíos estudiosos de los Moadín el que no crean en Jesús. O sea, que esa conclusión que parece inofensiva ha sido piedra de tropiezo para ellos. Porque si Jesús es el cumplimiento de los Moadín, él debía morir a la misma hora del Cordero. Sin embargo, esta conclusión es resultado de una mala exégesis. Porque si Jesús come la cena después del sacrificio, entonces él hubiera sido sacrificado al día siguiente del sacrificio de los corderos. Y él necesitaba ser sacrificado a esa misma hora para cumplir el Moed. No, los Moed no se cumplen de forma simbólica, se cumplen de forma literal. Es por eso que en otros lugares se va a aclarar que Jesús es llevado a juicio antes de la cena del Cordero Pascual y que va a morir a la misma hora del sacrificio. Por ejemplo, Juan nos cuenta, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. O sea que si ellos van a comer la Pascua esa noche, quiere decir que Jesús está siendo sentenciado horas antes de que el cordero sea sacrificado. En otro lugar también nos cuenta, entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado Enlosado, y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Fíjese cómo dice el día de la preparación. ¿Cuál preparación? Bueno, cuando se llevaba el cordero para ser sacrificado y se preparaba todo para la cena de esa noche. Ahora, esto no indica que haya una contradicción entre Marcos y Lucas con Juan, sino que como sucede hasta hoy, esta es la forma en que se puede expresar alguien con respecto a la fiesta. Cuando se dice Pascua, se refiere a toda la semana, lo mismo que cuando se dice panes sin fermentar o panes sin levadura. Porque como veremos en otro episodio, son dos fiestas que dependen una de la otra. Así que cuando dices Pascua te refieres a lo mismo y cuando dices panes sin levadura te refieres a lo mismo. Aunque como hemos dicho no hay contradicción ninguna porque el propio texto lo aclara, el de Marcos y Lucas. Después de esta aclaración preliminar, nos será más fácil en el próximo episodio ver de forma panorámica y usando los textos paralelos qué ocurrió aquel día 14 de Aviv en que se cumplió este Moed y que a la vez se estableció su continuidad para el futuro. Dios le bendiga y le esperamos en el próximo episodio de la Biblia Bien Leída.